Bien, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Juan Martínez. Soy el director del máster en instalaciones térmicas y eléctricas que se imparte en la Universidad Miguel Hernández. Y en primer lugar lo que quería era dar la bienvenida, que para eso se organiza esta jornada, a los alumnos del curso 2020-2021 y también a todos los demás asistentes a esta jornada técnica que se suele organizar de forma anual al comienzo del curso. Voy a comenzar haciendo un breve apunte de aspectos sobre el máster para a continuación presentarla a los ponentes que van a impartir la jornada de hoy. Comentar brevemente que el objetivo de nuestro máster es la formación, tiene una orientación profesional y es la formación en el diseño de instalaciones térmicas y eléctricas en la edificación. Y un diseño orientado siempre a la eficiencia energética. Por eso he puesto en la diapositiva, que aparece en la imagen que aparece a la derecha, la pirámide de la energía, es decir, cómo dentro del máster, dentro de las asignaturas que integran el máster, comenzando desde la base de la pirámide, pues se abordan aspectos que tienen que ver con la epidermis del edificio, continuando hacia arriba, pues bueno, con las instalaciones del edificio, evidentemente, y por último, con el aporte de energía renovable. Comentar que normalmente el perfil de alumnado que tenemos es recién titulados, que suelen estar en un 40%, y profesionales que trabajan en el sector en un porcentaje del 60%. Es decir, esta gente o estos alumnos lo que buscan normalmente es una actualización en cuanto a lo que es la normativa y las herramientas que se utilizan en el diseño de este tipo de instalaciones. Comentar que en el máster tenemos un convenio con CIPE, aunque manejamos también la herramienta unificada, etcétera, etcétera. Hemos apostado por implantar o que el alumno conozca y trabaje con una metodología BIM, dentro de la cual, bueno, pues tenemos herramientas que están reconocidas para la certificación energética, como es el CIPET, el MHD Plus, ya digo, dentro del paquete de programas que oferta CIPE, con los cuales tenemos un convenio. De hecho, uno de los profesores del máster trabaja en soporte técnico de CIPE y evidentemente nuestros alumnos pues disponen de ese soporte técnico a la hora de trabajar con estas herramientas. Comentar también que, como cualquier titulación oficial de la Universidad Miguel Hernández, el máster de instalaciones pues pasa un proceso periódico de renovación de la acreditación, donde viene pues una comisión de un organismo externo a evaluar, es decir, visitar las instalaciones, entrevista con los alumnos y evalúa pues que todo lo que se desarrolla pues se desarrolla de forma adecuada. La última acreditación la pasamos en 2019 con un informe favorable. Comentar también que el máster imparte docencia online desde 2014-2015, es decir, del curso académico. No es una docencia que haya venido motivada por la actual pandemia, el COVID, sino que tenemos ya unos cuantos años de experiencia, lo que ha supuesto, por un lado, que la diversificación geográfica, o sea, la procedencia de los alumnos que asisten al máster, y como se puede ver en la imagen de la derecha, también un incremento del número de alumnos. Realmente la implantación del curso online, de la modalidad online, fue un ejercicio de supervivencia del máster y bueno, pues ha ido bien la cosa y a día de hoy pues tenemos una matrícula estable de entre 30 a 40 alumnos que, bueno, para nosotros pues está bastante bien. Tenemos, antes de implantar esa docencia, por supuesto, pues se tuvo que generar unos medios, unos recursos, es decir, y equipar un aula pues con una pizarra electrónica, con cámaras, de forma que nuestra filosofía es que el alumno, tanto si es presencial como si es alumno online, pueda aprender cuando quiera y donde quiera. Es decir, el alumno puede asistir en directo a la clase, tanto si la clase, tanto si es un alumno presencial como si es un alumno a distancia, es decir, puede hacer preguntas en directo cuando se esté impartiendo la clase. Una característica de nuestro máster es que no son contenidos enlatados, es decir, nosotros todos los años
todas las clases se graban y se suben a un repositorio, a Vimeo, donde el alumno las puede visualizar tantas veces como quiera. Entonces, bueno, pues en cada impartición de clase, como se puede ver en la imagen de la izquierda, hay un técnico al fondo de clase que se encarga de grabar en la clase, luego se edita, se sube al repositorio, atiende a las preguntas, se las traslada al profesor. Pero bueno, esto cuando se puso en marcha el máster, pues supuso un esfuerzo importante, pero bueno, estamos contentos con el resultado y estamos contentos también con que la Universidad Miguel Hernández, a raíz de esta pandemia, pues digamos, haya alcanzado también un nivel de docencia online bastante alto, en mi opinión. Bastante alto. Bien, y ya una vez que he comentado estos detalles sobre el máster, más que nada a modo de introducción, quería presentar o comentar también la jornada que vamos a tener hoy, jornada técnica. Y yo, para ser sincero, he detectado ya un cierto hastío del tema del COVID. Es decir, la gente está sobreinformada, es decir, tiene mucha información, pero al mismo tiempo he puesto la cita esta de Mark Twain, que también utilizó Al Gore cuando el vídeo, ¿no?, de la verdad incómoda. Dice, el problema, lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, sino lo que tú crees que sabes y que no es así, ¿no? Es decir, si vemos las noticias, sobre todo en la última fecha, bueno, no la última fecha, esta la he sacado de la prensa directamente, de junio, esta primera, se transmite por el aire el coronavirus. La comunidad científica está dividida sobre esta vía de contagio. ¿Cómo mejorar? Esta ya de agosto. ¿Cómo mejorar la ventilación en interiores, ¿no? Retos prioritarios frente a la segunda ola en la que estamos ahora. La ciencia todavía tiene que dar respuestas, ¿no?, a cuestiones como el papel de los niños, cómo se producen los contagios. Octubre. España carece de normas para combatir el virus en el aire, es decir, con debate científico abierto sobre la transmisión por aerosoles, ¿no? Las autoridades sanitarias solo hacen recomendaciones. Entonces, esto, lo que, igual que leí en un artículo de esto, lo que a mí me recuerda, lo que me hace pensar es, bueno, la película esta, lo mismo que pasaba en la película esta de Tiburón, cuando Richard Dreyfuss habla con el alcalde de Amity Island y le dice, bueno, yo lo que tengo claro es que usted va a ignorar este problema hasta que le muerda en el trasero el tiburón. Es decir, no va a reconocer que hay un problema hasta que lo tenga encima. Yo creo un poco que es lo que está pasando. Es decir, estamos teniendo información, los científicos advierten de evidencia abrumadora del contagio. Hay una carta que se ha publicado en Science, que la tienen accesible en Internet, es muy cortita, fácil de ver. Los virus en los aerosoles pues pueden permanecer suspendidos por varias horas, ¿no?, como el humo. Y lo que viene a decir es, bueno, a recomendar pues que las actividades se realicen en el exterior y se mejore la ventilación en los edificios, en los interiores del edificio. Y sobre eso hemos pensado organizar la jornada de hoy. Yo tengo una hija en un centro de secundaria y un hijo estudiando ya en la UMH. Y bueno, está claro que en los centros de primaria y secundaria, cuando se habla de ventilación, pues por su antigüedad, como pone aquí, carecen muchos de ellos de ventilación forzada, ¿de acuerdo? La realidad es que a día de hoy lo que tenemos son estas recomendaciones de ATCIR, que supongo que ahora Pedro comentará algo sobre esta asociación. Básicamente una asociación que engloba a los técnicos de climatización y refrigeración en España y que realizó un documento de recomendaciones para mejorar la ventilación y sistema de climatización, o sea, en el centro educativo, sistema de climatización. Y luego también el gobierno, bueno, el ministerio y el IDAE pues tiene unas recomendaciones para operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación. A este nivel estamos, a nivel de recomendaciones y con una realidad encima de la mesa, digamos que el tiburón ya nos está mordiendo, ¿no? Entonces hay que ver cómo. Y también lo que digo yo, el hastío y el exceso de información que tiene ya la gente, que hablas con ellos y dicen, es que ya lo sé, si ya no tengo que aprender nada más, ya estoy cansado de que me digas de cómo, ¿no? Tengo un poco también de salud mental, como decían un técnico también hace poco. Bien, pues sin más dilación voy a presentar a los ponentes de la jornada, que se van a encargar de
de comentarnos estos temas. En primer lugar va a intervenir Pedro Ginés Vicente. Pedro Ginés es compañero en la universidad, es catedrático de universidad, es vicerrector de infraestructura, algo que a los profesores de la universidad nos tranquiliza, es decir, tener en infraestructura a alguien que entiende de este tema. Y es presidente del Comité Científico de ATCIR también. Él va a impartir la charla Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación frente al COVID. Y a continuación participará Simona Ledo Vives, que es miembro también del Comité Científico de ATCIR y es gerente de una empresa de Prointer, una empresa de climatización. Lo que digo siempre, son dos personas que tienen mucha experiencia y están trabajando en estos temas, con lo cual, bueno, pues tanto a los alumnos como a los invitados, esta jornada se organiza para que cualquier duda que se tenga pues, se aproveche y se pregunte. ¿Vale? Pues por mi parte nada más, daros de nuevo la bienvenida a todos y le cedo el turno de palabra a Pedro Ginés. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Y nada, pues voy a hablar del documento de recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización. Bueno, y Pedro ya me ha presentado y ya digo, pues tengo la doble vertiente, ¿no? La vertiente de estar aquí, de ser profesor, de estar en infraestructuras y también ser responsable del COVID de la Universidad Miguel Hernández. Y luego, bueno, pues también soy el presidente del Comité Técnico de ATCIR. Y bueno, que digamos que pues tenemos un grupo de trabajo donde participa Simona Ledo, gente de la Universidad de Córdoba, de Málaga, y bueno, que tenemos este grupo de trabajo que hemos hecho estas recomendaciones. Estas recomendaciones que os voy a comentar yo, realmente nosotros las publicamos, esto fue el 5 de mayo de este año, quiere decir que estamos hablando de recomendaciones que tienen ya pues como 5 meses, desde el 5 de mayo. Y el Ministerio pues tuvo a bien pues prácticamente seguirlas, prácticamente copió y pegó estas recomendaciones que nosotros le hicimos, pues las hizo en julio. Bien, aunque sean recomendaciones, yo también quiero decir que cuando se habla en temas, por ejemplo, el tema laboral, en temas de prevención, hay por ahí una frase que dice algo así como que los servicios de prevención están obligados al cumplimiento de las recomendaciones en materia de prevención, ¿no? Entonces, quiero decir que todo lo que tenga que ver, cualquier recomendación realmente que hay en temas de salud, prácticamente hay una obligación, ¿no? de atender esas recomendaciones, y si no atiendes esas recomendaciones, pues tienes un poco que decir, bueno, pues no las sigo porque entiendo que no es necesario alguna cosa, ¿no? Pero realmente hay cierta obligación en seguir recomendaciones en materia de salud. Bien, para empezar, pues antes de hablar de las recomendaciones o por qué recomendamos o hacemos estas recomendaciones a cómo funcionan las instalaciones, pues primero entender los mecanismos rápidamente, ¿no? Los mecanismos de transmisión. O sea, entendemos que una persona infectada transmite a una persona sana el virus pues a través de varias vías, ¿no? Una vía clarísima es pues directamente que pues gotas de saliva infectadas con el virus de la persona infectada pues le den a la persona que está sana, se toque las manos, toque llega a la boca y bueno, pues se contagia. Si la persona infectada, estas gotas pues están sobre lo que se llaman los fómites, ¿no? Que no es más que las superficies, la mesa, la superficie de contacto, y la persona sana toca esa superficie de contacto y luego se toca la boca, pues también tiene probabilidades de contagiar el virus. Y esos dos mecanismos de transmisión que están claramente, digamos, validados y que nadie los discute, pues luchamos contra ellos pues a través de la distancia interpersonal, de un lavado frecuente de manos y de una limpieza también frecuente de superficies. De la tercera vía, que ya ha comentado Pedro, que no está tan totalmente, digamos, reconocida, yo diría que se puede decir que cada vez se puede decir que está más reconocida. El tema es algunas veces el reconocer cuál es la importancia, ¿no? Porque también hay gente que opina que esta tercera vía puede ser responsable de un porcentaje muy importante de contagios. Entonces, no solamente es que exista, sino cómo qué porcentaje de contagios se producen por esta vía. Y se llama la vía de la transmisión aérea. Entonces, lo que estamos hablando es que las gotas más pequeñas, aquí también hay mucho debate sobre qué tamaño de gota. La OMS dice 5 micras, también se habla de 50 micras, gotas de tamaño de 50 micras, en función de la corriente de aire que hay en el local, bueno, pues pueden permanecer durante horas en el aire ambiente, sobre todo en ambientes interiores. Y si la concentración de estas gotas y de estos virus en estas gotas es suficientemente alto, una persona se puede llegar a contagiar. Bien, para prever o para disminuir el riesgo de contagio por la vía aérea, pues lo que tenemos que hacer, que es lo que vamos a ver, ¿no? Pero la principal recomendación es incrementar la ventilación, ¿vale? Una ventilación
alta, y también hablaremos de un filtrado. También hay que decir que para tanto para la vía 1, 2 y 3 es muy buena la mascarilla. En al final la mascarilla reduces el número de gotas que produces, un factor importante, con lo cual se trata de una medida de riesgo de contagio, de disminución del contagio bastante importante, ¿no? Digamos, es una medida de la disminución del riesgo colectivo, ¿no? O sea, yo me pongo la mascarilla, emito menos gotas, y si yo estoy infectado, pues tengo menos peligro de que gente que esté en el edificio pues se contagie, o bien por vía directa, o bien por superficies, o bien también por vía aérea. Una cuarta vía, que también está todavía en camino de recomendación, que sí que se habla que puede existir, es la vía fecal aérea, y bueno, pues sí que pues ya vemos que después se recomiendan cosas como usa las cisternas con la tapa cerrada, porque también se pueden producir pequeñas gotas y también pueden ser contagiosas. Esta vía fecal, por ejemplo, se está utilizando mucho haciendo análisis de aguas residuales para determinar una población, pues cuánta digamos, qué incidencia tiene real del virus a través del análisis de aguas residuales, ¿no? Pero bueno, también puede ser una vía de contagio, esta vía fecal. Bien, cuando hacemos unas recomendaciones, en este caso, ¿no? para intentar disminuir al máximo el riesgo de contagio, realmente, si estuviésemos en un contexto habitual, pues intentaríamos trabajar con evidencias científicas contrastadas, intentaríamos estar respaldados por una reglamentación e intentaríamos también tener una certificación por organismos de control o por normas de las soluciones técnicas que estemos utilizando, ¿no? Y eso, bueno, pues encima de eso se va haciendo a lo largo de los años y se va haciendo una mejora continua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de evitar el riesgo de Legionela, pues es una cosa que con el tiempo, pues cada vez se van haciendo soluciones y cada vez se va consiguiendo, pues, reducir este riesgo, por ejemplo, de contagio por Legionela. Sin embargo, ahora estamos en un contexto diferente, ¿vale? El COVID ha llegado muy de golpe. Estas 4 vías están también cuestionadas, no se sabe cuál es la más dominante que otra, y también queremos tener soluciones en tiempos de semanas o en tiempos de meses para reducir en todo lo posible el número de contagios. Uno de los trucos, ¿no? que podríamos tener para reducir el impacto de la pandemia precisamente es reducir el número de contagios. Es decir, si conseguimos que 100 personas, en lugar de contagiar a 120, 100 personas contagien a 80, es decir, que uno contagia menos de uno, pues la incidencia del virus siempre va a disminuir. Entonces, si como sociedad nos podemos comportar de forma o las soluciones técnicas que adoptemos pueden producir que lo que se llama el ratio, ¿no? de dispersión sea menor que 1, es decir, que tengamos menos de un contagio por cada persona infectada, pues entonces tendremos el virus o la incidencia del virus contenida y no tendremos los problemas pues, que están apareciendo ahora pues, en muchas localidades de España, ¿no? Entonces, la contención del virus, mientras venga la vacuna, pues es algo importante, y en ese sentido, bueno, pues todo lo que podamos contribuir en esa contención del virus, pues realmente pues podemos ayudar bastante a combatir esta situación lo mejor posible. Bien, nosotros hicimos estas recomendaciones, ya digo, esto fue 5 de mayo cuando se publicaron, y son estas 17 recomendaciones que luego, pues ya digo, el Ministerio, pues este documento del Ministerio, pues en julio, pues prácticamente copió y pegó, ¿vale? Que si quitan algunas diferencias, pues la verdad es que realmente pues las copió. Además de estas recomendaciones, lo que ha dicho antes Pedro Juan, ¿no? También hemos hecho recientemente, tan recientemente como la semana pasada, hemos publicado un documento específico para colegios, ¿no? Colegios o institutos, ¿no? Donde entendemos que hay pocos sistemas de ventilación forzada y donde hacemos unas recomendaciones en el ámbito de centros educativos. Bien, pues vamos a comentar estas recomendaciones. Pues, en primer lugar, requerir un caudal mínimo de aire exterior. Bien, hay que incrementar al máximo el caudal. En un momento dado, si el caudal no es suficiente, habría que recalcular la ocupación, ir a ocupaciones más bajas. Y lo que tenemos una forma, digamos, de hacerlo, pues es a través de las mediciones de CO2, ¿vale? La medición de CO2 nos va a decir cómo de bien o cómo de mal está ventilado un local, ¿de acuerdo? Con lo cual hablamos de unidad 2 y no tener más de 500 partes por millón más que el exterior, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí está cuestionado, ¿eh? Ya digo que tenemos estas recomendaciones que ya llevamos una segunda versión, ¿no? A las 3 semanas de publicarlo hicimos unos pequeños cambios y no hay que descartar que en cosa de semanas o días, semanas seguramente, hagamos algún cambio más, ¿eh? Quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos los caudales de ventilación se están haciendo por renovaciones hora,
no por persona, sino renovaciones del volumen del local por hora. Y, por ejemplo, ahora a nivel europeo, y también lo hemos hecho nosotros en este documento de escuelas, en lugar de recomendar caudal por persona, estamos recomendando una renovación también por superficie, ¿de acuerdo? Que es similar a un caudal por volumétrico, pero bueno, hacemos una recomendación distinta, ¿de acuerdo? Que la pura de litro segundo por persona. Con lo cual ya digo que incluso, no solamente el valor, el discutir qué valor es el más adecuado, sino que incluso si debe ser por persona o debe ser por superficie. Ya digo que esto seguramente lo cambiaremos porque en el documento que publicamos la semana pasada ya os digo que indicamos que quizá habría que hacer o tomar otros valores y hemos publicado una tabla que luego enseñará Simón. Por ejemplo, ahora mismo, es una medida que se puede hacer, ahora mismo pues yo aquí en el despacho, no sé si estoy aquí en la cámara, pues yo aquí tengo 650 aproximadamente ppm, ¿no? Bueno, pues en el exterior hay aproximadamente 450, pues tengo 200 partes por millón más que el exterior, ¿vale? Y a partir de ahí, pues podría estimar cuál es la ventilación, lo bien o lo mal ventilada que está la estancia donde yo estoy, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso nos daría una idea del riesgo del contagio que tenemos. Bien, la segunda recomendación es verificar caudales, es decir, asegurarnos que los caudales de ventilación, las máquinas que se dedican a ventilar los locales, están trabajando en sus condiciones nominales, es decir, que esté todo ajustado y que dé su caudal nominal, que las pérdidas por filtro sean las adecuadas, es decir, no tener un exceso de pérdida de presión que pueda disminuir el caudal. Luego también se habla de la variación de frecuencia, es decir, estamos en un, ya digo, en un momento donde tenemos que maximizar la ventilación y en un momento dado hasta se habla de que si tenemos un variador de frecuencia, pues no subir el variador e intentar maximizar la ventilación, ¿de acuerdo? Y a lo más seguro, ¿de acuerdo? Lo que hablamos aquí de ir a los máximos niveles de ventilación. En ese sentido, también quiero decir que cuando maximicemos la ventilación, yo digo, estamos hablando de maximizar la ventilación, pero por otro lado estamos recomendando lo que decía yo, medición de CO2, ¿no? Porque, hombre, si ves que el valor de CO2 es correcto, pues tampoco sobreventiles, ¿eh? Quiero decir que hasta ahora, desde marzo hasta ahora que estamos en octubre, la sobreventilación tampoco ha sido una preocupación excesiva, ¿de acuerdo? Porque bueno, estamos en verano, ahora estamos en otoño, bueno, tampoco es tan importante, pero es verdad que ahora cuando llegue el invierno, donde la carga térmica por ventilación exterior es muy importante, pues eso maximiza la ventilación, pues vamos a dar por hecho, pues eso, que si ventilamos bien, pues seguramente pasaremos frío en los locales. Bueno, pues lo que hay que hacer. Entonces, para no maximizar, digamos, en exceso, pues no está mal hacer un control de CO2, comprobar que el nivel de CO2 sea el correcto y a partir de ahí, pues tampoco exagerar la ventilación, ¿vale? Hay que buscar un valor seguro sin exagerar. Ya digo que seguramente un colegio que tenga radiadores, ¿no? Si llega a abrir ventanas de forma que tenga un caudal de ventilación adecuado, seguramente los radiadores no van a poder vencer la carga térmica y los estudiantes pues pasarán frío. Entonces, bueno, pues tenemos un invierno donde a lo mejor pues, los chiquillos tendrán que ir más abrigados a las escuelas y a lo mejor pues tendrán que pasar frío y tenemos que normalizar eso. Es decir, hay que priorizar ahora mismo la seguridad frente al COVID, frente al confort y frente a la eficiencia energética, ¿vale? Tiene que ser la priorización. Bien, luego también podemos modificar el control. Por ejemplo, aquí en la universidad lo hemos hecho en muchos equipos donde tenemos un control de CO2, precisamente que a lo mejor está establecido en 800 partes por millón, ¿vale? O 1000 partes por millón. Y lo que hacemos es pues ajustar, modificar esa consigna para maximizar la ventilación. Luego también se habla de abrir o empezar a ventilar antes de la apertura o cierre digamos, de los centros. Esto también es un tema también que está en el aire, ¿no? Si está bien sobreventilar 2 horas antes y 2 horas después, ¿de acuerdo? Es decir, sí que está bien sobreventilar después del cierre, pero quizá pues no está claro que haya que sobreventilar antes, porque bueno, ya el virus pues ya se habrá depositado, ¿eh? Es decir, que algunas veces vale la pena sobreventilar por las noches, sobre todo un edificio que cierre por las noches, el edificio no esté ocupado por la noche, y a lo mejor por lo más adecuado es sobreventilar un poco cuando el edificio cierra, pero a partir de ahí por la noche pues tener el equipo parado y no hace falta abrir, digamos, seguir ventilando antes de la apertura, ¿vale? Mejor que las gotas se depositen y a partir de ahí pues se limpia las superficies y ya está. Por eso también es recomendable la limpieza, hacerla por las mañanas, no limpiar por las tardes. Es mejor que por las noches seguir ventilando y por las mañanas, cuando ya estas gotas ya se hayan depositado sobre superficies, entonces hacer la limpieza.
¿de acuerdo? Mucho mejor limpiar a primera hora de la mañana. Esto también es de que se habla de esto de la bajo caudal, ya digo que se habla un 25% de tener un caudal bajo, ya digo que también está en el aire, que prácticamente ahora se recomienda que no las de parada, mejor parar las máquinas. Bien, sí que está claro que hay que eliminar la recirculación de aire en los equipos. Sobre todo, en el caso de equipos que vayan a diferentes estancias, sí que lo suyo es no tener una recirculación de aire donde el aire de una estancia la puedas dispersar en otros locales y puedas dispersar el virus que puedas tener por todo el edificio. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues si tienes máquinas como de este tipo, pues deberías trabajar solamente con todo aire exterior y reducir al máximo la recirculación lo posible. Esto me afectaría a rooftops, ya digo, sería lo posible, porque algunas veces, por ejemplo, en un rooftop que tiene refrigerante, pues hay que dejar un pelín de caudal de recirculación, porque si no, no funcionaría. En cualquier caso, ya digo que lo más importante es priorizar el aire exterior. ¿De acuerdo? Todo lo que sea priorizar el aire exterior, vas a evitar problemas de contagio dentro de los locales. Bien, otra recomendación sería parar el recuperador de calor. Aquí, por ejemplo, sí que hay una diferencia con el Ministerio, con la recomendación del Ministerio. Nosotros hemos recomendado parar los rotativos, parar la rueda de los rotativos. Nunca se paran los ventiladores. Insisto que hay que ventilar y no podemos parar las máquinas. ¿De acuerdo? Con lo cual hablamos de que la rueda del recuperador pare, con lo cual para la rueda y bueno, pues no recuperamos energía, pero bueno, ventilamos. Y en el caso de recuperadores de placas, pues también lo que se habla es que se lleve cuidado que no haya, digamos, que el aire que se extrae pues no recircule mucho por el aire que entra. En cualquier caso, tampoco es muy grave porque ya digo que lo que cada vez tiene más clara la comunidad científica es que sí, la transmisión aérea está así, pero que produce un contagio si hay una concentración vírica más o menos importante. Es decir, si hay un local está bien ventilado, aunque haya algo de virus, si la concentración vírica no es importante, tampoco va a producir contagios, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya digo que no hay ningún problema en que haya pequeñas recirculaciones. En cualquier caso, si se trabaja con las presiones y te aseguras que la parte de impulsión, la parte que metes el aire dentro del local está a más presión que el aire extraído, pues no vas a tener nunca esa recirculación, ¿vale? Ese cortocircuito, que es lo más recomendable. ¿Vale? Bien, por el tema de la posible vía fecal oral, pues bueno, lo que se recomienda es, ya digo, es usar los inodoros con las tapas cerradas y luego también, que también lo hacemos, que es lo de mantener constantemente, permanentemente en marcha los extractores de los aseos, 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros aquí en la universidad lo tenemos así y tenemos todos los extractores de la universidad trabajando 24 horas, 7 días a la semana. A lo mejor podría ser suficiente con 14 horas al día y para los fines de semana, pero ya digo, de momento, ante la duda, tenemos los extractores permanentemente en marcha, con lo cual pues también nos ayuda, ¿no?, a la ventilación ya por esa extracción de aire que tenemos en los edificios. Bien. Por último, y a veces no es lo último, es el aumento de la ventilación natural. Digo que a veces no es lo último porque resulta que a lo mejor en colegios e institutos es lo único que tienes. Y lo único que tienes es abrir ventanas. Entonces, nosotros incluso aquí en la universidad pues tenemos algún edificio más antiguo que no tiene ventilación mecánica o tiene poca ventilación mecánica y sí que recurrimos a la apertura de ventanas. En cualquier caso, ya también quiero decir que si la ventilación mecánica funciona adecuadamente, no haría falta abrir ventanas. Nosotros aquí hemos hecho medidas de ventilación. Hemos hecho medidas de ventilación con el CO2 en las aulas, hemos medido el CO2 de todas las aulas y realmente, pues por ejemplo, los dos edificios, como es Altavix y Arenal, dos edificios aquí del campus, con aulas que no tienen ventanas, pues son los edificios que mejor resultado han dado, porque tenemos una sobreventilación de las máquinas ventilan y aunque no tengas ventana, pues ventilan muy bien. Pero bueno, que igual que tenemos eso, bueno, pues hay otros edificios, por ejemplo en San Juan, que son más antiguos, y que con la ventilación natural, abriendo ventanas, pues también hemos sacado datos muy buenos de ventilación. ¿Vale? Ya digo, el problema será cuando llegue el invierno y esas ventanas, pues vamos a ver si las mantenemos abiertas. Pues también, que lo comentaba luego Simón, no está mal el combinar apertura con ventanas con la medición de CO2. No optar por la medida de decir, bueno, lo abro todo, porque evidentemente un día como hoy, que no hace ni mucho frío ni mucho calor, pues bueno, pues lo puedes abrir todas las ventanas y cuanto más ventiles mucho mejor, pero insisto que cuando llegue el frío, pues entonces quizás es mejor que esa apertura de ventanas pues vaya acompañada con una medición de la ventilación a través del CO2 y un poco pues ventilar realmente lo necesario, porque si no la gente se va a congelar en los espacios, ¿vale? Y controlar un poco esa ventilación natural.
Bien, otra recomendación que se hablaba de la temperatura, hasta qué punto la temperatura, la humedad afecta, si interesaba subir consignas, bajar consignas, eso también era un tema que inicialmente pues, estaba en el aire. Y bueno, la recomendación es que no, es mantener los puntos de consigna habituales para confort y no, digamos, no dedicarnos ni a subir temperatura ni a bajar temperatura, sino prácticamente pues, trabajar a temperaturas habituales de confort y ya está. En cualquier caso, también se dice que, ¿no? que la humedad cuanto más baja mejor, porque el virus tiene una capa húmeda alrededor y digamos y también por las propias gotas. Entonces pues, también se habla, ¿no? que el ambiente cuanto más seco sea el ambiente, pues esa gota se va a evaporar antes, ¿vale? Y el virus va a depositarse, ¿no? Con lo cual siempre se habla que mejor humedades bajas, ¿no? Pero bueno, luego también tiene otras consecuencias y al final se dice que mantenerlo en confort y no apostar por temperaturas ni altas ni bajas, ni humedades especialmente altas ni bajas. Bien, otra recomendación sería en cuanto a unidades terminales, ¿no? que eso también ha tenido mucha controversia. Entonces, el asunto está en equipos, por ejemplo, un fan coil o un split doméstico de refrigerante. El tema es si hay que ponerlo o no hay que ponerlo, ¿no? Claro, aquí lo que ha pasado es que algunas veces ponen vídeos, ¿no? Por ejemplo, un caso que hubo en China de un contagio en un restaurante, ¿no? Y le echan la culpa al split. Entonces dice, pero de acuerdo, el split movía el aire y ese movimiento del aire, es verdad que al agitar el aire tienes más turbulencia en el aire y las gotas están más tiempo en el aire. Y es verdad que tenemos que intentar reducir las corrientes de aire producidas por una recirculación. ¿De acuerdo? No las de aire exterior, ¿vale? Todo lo que sea aire exterior y todo lo que sea renovable el aire, ahí no nos preocupemos, que cuanto más aire exterior metamos, muchísimo mejor. Estamos hablando de equipos que mueven el aire del local. Y entonces, pues sí que es verdad que en el momento de un split te puede mover mucho el aire. Lo que también es verdad es que el responsable del contagio no fue el split moviendo el aire, el responsable del contagio fue que es que no había suficiente renovación de aire en aquel restaurante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya digo que cuando estamos hablando o nos vemos un caso, no hay que echarle la culpa que es que el split produjo el contagio, no, el contagio se produjo, ¿de acuerdo? El split ayudó en cuanto a mover el aire y dejar las partículas más tiempo en movimiento y llevarlas más lejos dentro de lo que fuese el restaurante, pero el contagio se produjo porque no había ventilación en el restaurante. ¿De acuerdo? Y tenemos que ir un poco en esa línea, ¿vale? Creo que eso lo que sí que se recomienda es tener los split, los fan coils, ¿vale? Los equipos interiores trabajando a velocidad mínima para reducir estas velocidades de aire. Bien, otro tema sería la filtración, ¿vale? La filtración de aire y la purificación. Bien, esto lo recomendamos en caso como tecnologías complementarias, ¿de acuerdo? Es decir, en un momento dado puede ser que no tengamos más remedio, es decir, que incluso que la ventilación natural no nos funcione, que nos tengamos problemas de caudal y que no podamos renovar suficientemente el aire. Y entonces, bueno, pues como una tecnología de apoyo puede ser interesante utilizar un sistema de filtración, un sistema de purificación. Bien, entonces aquí esta recomendación 11, pues la dividimos en la recomendación 11A y 11B. La 11A se centra en sistemas de filtración y purificación centralizados, ¿de acuerdo? Con lo cual, bien, bueno, pues existen en el mercado unidades de tratamiento de aire, incluso para quirófanos, para salas blancas, para aplicaciones, digamos, de laboratorio, ¿de acuerdo? Dotadas de filtros EPA, de filtros de alta eficiencia que pueden filtrar el virus y algunos incluso dotadas de lámpara ultravioleta, donde la lámpara ultravioleta, digamos, destruye el virus. Bien, esa tecnología que existe, pues sí que se podría aplicar, ¿de acuerdo? El asunto es que si nosotros tenemos una unidad de tratamiento de aire, como nos ocurre en la universidad, que está dimensionada con unos filtros y dimensionada de una forma, no puedes coger y de momento poner un filtro EPA. O sea, un filtro EPA puede tener 5 o 10 veces más pérdida de carga que un filtro convencional. Entonces, tú tienes una máquina con un ventilador y un diseño realizado pues, para un filtro de una determinada eficiencia y no puedes de momento poner un filtro EPA porque si pones ese filtro, la máquina no te va a dar el caudal que quiere y con lo cual pues, vas a perder, ¿no? En el tema de ultravioleta, ya digo, es una tecnología utilizada, pero siempre se dice que hay que atender a la posible producción de ozono y este perjuicio que puede producir el ozono producido por las ultravioletas, ¿vale? Pero en cualquier caso es una tecnología a analizar. Otra que es más fácil de aplicar serían los equipos autónomos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los equipos autónomos, lo que se comenta desde ATECIR, ¿vale? Nosotros también nos apoyamos en las recomendaciones de REVA, ¿vale? REVA es la Asociación Europea, es una federación europea de asociaciones, donde ATECIR es
el representante español en REVA, somos 27 asociaciones y también el grupo de trabajo del REVA, pues también participamos y también hemos hecho unas recomendaciones, ¿no? Bueno, pues estos filtros, lo que siempre se recomienda es que estos purificadores lleven filtros EPA y filtros de alta eficiencia y filtros donde son capaces de retener como el 95% del virus que pasa, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues en un momento dado, ya digo, pueden ser equipos bastante buenos en cuanto a la disminución de la carga vírica que pueda haber, la concentración vírica que pueda haber en un espacio. Algunas veces estos sistemas de filtración, estos filtros EPA, se pueden complementar con lámparas ultravioleta, con oxidación fotocatalítica, con inyección bipolar, pero ya digo, simplemente cuando se utilice una técnica adicional, como ultravioleta o como oxidación fotocatalítica o ionización, pues siempre hay que asegurar que el problema del ozono, realmente que no haya una generación de ozono importante que pueda ser tóxica. El ozono, que tanto se ha hablado al principio de la pandemia, hay que pensar que es un desinfectante muy bueno, lo tiene que utilizar gente que sepa utilizar el ozono, pero solamente está permitido para locales sin ocupación. Es decir, el ozono es una buena técnica, por ejemplo, para desinfectar un vehículo, donde pones un generador de ozono, cierras el vehículo, generas una composición de ozono que mata todo el virus y, bueno, cuando terminas abres el vehículo y ya está, ¿no? Pero claro, hacer eso, que es muy fácil de hacer en un vehículo, donde luego es muy fácil abrir las ventanas para refrigerar la concentración de ozono que tienes dentro de un coche o dentro de una furgoneta, dentro de un camión, y es muy buena técnica para esa aplicación concreta. Cuando vamos a un edificio, pues no es una técnica tan fácil de utilizar, ¿ya? Porque ya digo que vas a generar una atmósfera tóxica y a la hora de utilizarlo pues hay que llevar mucho cuidado, ¿de acuerdo? Con el ozono. Bien, y luego tenemos otra serie de recomendaciones que tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones. Claro, este documento está hecho allá por mayo, donde hablábamos también de hacer una revisión general de la instalación para cuando se vaya a abrir. Pensar que entonces incluso teníamos edificios, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, que teníamos muchísimos edificios cerrados y que entonces los teníamos que abrir. Y bueno, hablamos de esta revisión general. Pero incluso hoy en día, por ejemplo, tenemos muchísimos gimnasios, no solamente de la universidad, sino en general, ¿no? Donde las instalaciones de ACS, de gimnasio, de instalaciones deportivas, están cerradas. Incluso aunque el gimnasio esté abierto, la instalación de agua caliente sanitaria está cerrada, ¿no? Pues aquí también hablamos de que, oye, que hay que recordar que una instalación de ACS, si está clausurada, está sin uso, cuando se vaya a poner en marcha, hay que hacer las medidas de limpieza y desinfección de agua caliente sanitaria para prevenir la legionelosis. Ya digo, porque estamos hablando de instalaciones que van a estar paradas, llevan paradas meses y está previsto que sigan paradas unos cuantos meses más y que, bueno, que hay que atender a esta limpieza y desinfección de las instalaciones. Ya digo, también lo hablamos en mayo, en aquel tiempo, pues también se hablaba de edificios que estaban cerrados tiempo y que había que hacer esta limpieza de filtros, de baterías, para cuando esos edificios se abrieran. Ya prácticamente eso ya forma parte del pasado, ya prácticamente todos los sitios han abierto, pero bueno, ahora por ejemplo tenemos instalaciones como las de ACS que hay que llevar cuidado cuando las vayamos a abrir. Bien, se habla de que no, por el tema de COVID no hace falta hacer nada adicional de limpieza de conductos, hacer una revisión de conductos, la habitual de RITE, pero no hay por qué hacer nada extra por tema de la pandemia, si no hay nada más que hacer. Y luego sí que se habla de la limpieza de filtros de aire. ¿De acuerdo? Limpieza de filtros, en principio, queremos maximizar ventilación, con lo cual, bueno, pues la idea es poner filtros, es decir, tratar de disminuir al máximo la pérdida de carga para que esa máquina, estamos hablando de filtros de aire exterior, evidentemente, pues eso, cuanto menos pérdida de carga tiene el filtro, más caudal de ventilación tenemos, con lo cual importante no tener filtros colmatados, ¿de acuerdo? Ya digo, no es un problema de que el filtro nos vaya a filtrar el virus, porque estamos hablando de el aire exterior que está exento de virus, el aire exterior se considera exento de virus, y por tanto estamos hablando de un filtro pues, que se utiliza con normalidad. Bueno, pues ese filtro, simplemente, pues ese filtro pues, tiene que estar limpio para que la máquina nos dé el caudal que nos tiene que dar, ¿de acuerdo? Con lo cual se recomendaría ese que tendríamos. En máquinas, por ejemplo, tipo fan coil o tipo recirculación, pues en un momento dado también se recomienda, si es posible, mejorar la eficiencia del filtro. Bien, otra de las digamos, de las recomendaciones que se hace, ¿vale? Es pues todo el tema de mantener los climatizadores, ¿vale? Lo que sea, verificar la estanquidad de las secciones, verificar los caudales y presiones nominales, limpieza de equipos y componentes, ¿vale? Baterías, es una recomendación. Y luego ya la última que tiene que ver con el mantenimiento, pues es el tener en cuenta, ya digo,
al final de nos estamos dirigiendo a técnicos, a empresas del sector, pues el tema de incrementar las medidas de seguridad. Al final son los trabajadores que van a tener que cambiar filtros, van a tener que estar trabajando con las instalaciones, bueno, pues se habla, ¿no?, de protección respiratoria, guantes y extremar las medidas de precaución para evitar, digamos, contagios en los trabajadores de mantenimiento. Bien, la última recomendación serían las actuaciones a realizar ante un positivo en un local. Imaginemos que tenemos, ya digo, una habitación de hotel, una habitación de un hospital o lo que sea, ¿no? La tengamos y haya pasado, una persona haya sido positiva y de momento pues la persona se va y va a entrar otra persona, ¿vale?, en una estancia. Bueno, pues lo que se habla es que, bueno, que que se ventile el espacio durante al menos 4 horas al máximo, ¿de acuerdo? Empezar, digamos, ventilar incluso antes de empezar las labores de desinfección, es decir, primero ventilar antes de que entre nadie, que la limpieza y desinfección del espacio de donde ya está esta persona positivo, que también se limpian las rejillas de impulsión y retorno de aire, que se limpien los filtros de la unidad interior, del fancol y del sprit, que todo esto de limpieza se haga, ¿de acuerdo? Y también se limpia la unidad interior pulverizando una solución de hipoclorito similar sobre el sistema, ¿de acuerdo? Con lo cual también, digamos, aquí dan unas recomendaciones de la instalación de clima ante un contagio. Y bien, y con eso terminaría. Es decir, es básicamente, pues lo que veis ahí, estas 17 recomendaciones. Insisto que hay algunas que están en el aire, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el tema de caudales de ventilación, todo el mundo tiene interés en tener una tabla, ¿no?, en tener un dato y decir, ¿usted qué caudal tengo que poner, ¿no? O cuál es el CO2 que me garantizas que no voy a tener ningún contagio, ¿no? Todo el mundo quiere tener ese dato, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en mayo se decía, oye, si el caudal es inferior a 2 litros segundo por persona, algo así, pues es muy fácil que tengas contagios. Y si es superior a 36, pues seguramente no es muy difícil que tengas contagios. Dice, joder, pues entre 2, que sé que está infraventilado, y 36, joder, pues dime un número. Bueno, pues entonces te decía eso, ¿de acuerdo? Tenías como el número muy seguro era 36 y el número que tenías claro que era infraventilado era 2, ¿no? Pues todo el mundo quiere tener un dato, ¿no? Nosotros en esta guía hemos dado el 12,5 litros segundo por persona, pero insisto que en Estados Unidos no lo hacen por persona, lo hacen volumétrico. Y en REBA, el grupo de trabajo en el que estamos también trabajando, REBA está haciendo mismo también un documento sobre COVID y COVID en colegios, ¿de acuerdo? Estamos participando también nosotros desde ATECIR. Bueno, pues estamos viendo que todo indica que lo más recomendable sea un caudal en metros cúbicos segundo y por superficie. Y ya digo que es el que hemos utilizado para la guía de colegios, ¿de acuerdo? Y básicamente es lo que os quería comentar. Para terminar, ya un poco quería poner esto de ATECIR. Mañana mismo tenemos la renovación de cargos en ATECIR, mañana tenemos la asamblea de ATECIR y también se va a dar una charla sobre COVID. Y yo también, para terminar, quería decir que, bueno, por ejemplo, la experiencia que estamos teniendo aquí, nosotros salimos en la universidad, es que llevamos ya 3 semanas, ¿no?, algo más de 3 semanas de curso, es que nos están entrando positivos, es decir, no es que nos estén entrando gente que tiene positivo, es decir, estamos documentando positivos, lo estamos detectando, estamos cogiendo los contactos estrechos, pero que ahora mismo, tanto en la parte, digamos, de trabajadores, ¿no?, la parte más administrativa, que llevamos así desde marzo, ¿no?, como la parte, digamos, de aulas, laboratorios, que llevamos solamente 3 semanas, pero que ya con determinada experiencia, ¿no?, en positivos que han entrado a las aulas y tal, pues realmente nosotros ahora mismo no tenemos ningún contagio documentado dentro de la universidad, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que contagios se producen, pero que por lo menos la sensación que te da es que, pues llevando cuidado, manteniendo esta distancia de seguridad, pues no, de momento por lo menos podemos decir que manteniendo todas estas condiciones de seguridad no se han producido contagios en la universidad, pese a que han entrado positivos en la universidad, como evidentemente no puede ser de otra forma. Es decir, hay que trabajar de esa forma, es decir, positivos vamos a tener, pero tenemos que hacerlo todo lo posible para que cuando alguien infectado entre en nuestros edificios, pues no produzcan ningún contagio. Evidentemente, algunas veces, por ejemplo, en prácticas de laboratorio, donde no se puede mantener la distancia interpersonal, bueno, pues puede pasar y tampoco pasa nada, si realmente está limitado a 1 o 2 personas, pero que no tener, un poco nos centramos, ¿no?, a que no podamos tener un brote, digamos, que se extienda a muchos estudiantes. Y de momento la sensación que tenemos es buena, ¿de acuerdo? Y nada más.
Con eso termina. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta No ahora. sé si Pedro has visto el chat o te traslado a la consulta. No, Vale, no lo he visto. pues No lo he nada, visto. solamente Espérate un sobre... momento, lo estoy abriendo No te ahora. preocupes, te lo puedo decir. Sobre espacios Espacios frigoríficos. frigoríficos. ¿Ve? Es una buena pregunta. La verdad es que no nos hemos centrado. La verdad es que no hemos pensado, pero es verdad que sí que se tiene la experiencia, sí, porque la verdad es que nos hemos centrado en la parte de climatización, la parte de edificios, la parte de personas, y a veces, claro, no pensamos en que, claro, siempre cuando analizamos cámaras frigoríficas, siempre estamos pensando en el producto, estamos pensando, y muchas veces en los espacios refrigerados o en los espacios frigoríficos no pensamos que muchas veces hay trabajadores en estas zonas, ¿eh? Y la experiencia que hay o los casos que hay es que es verdad que se están produciendo brotes bastante importantes en empresas cárnicas, en empresas de este tipo. Yo entiendo que también que hay un problema de baja ventilación. Yo creo que muchas cámaras frigoríficas, yo creo Simón también, pues igual tiene más experiencia que yo en cámaras frigoríficas, pero seguramente en cámaras frigoríficas, claro, no estás pensando en una ventilación que a lo mejor sería necesaria en el caso en esta, digamos, en esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una asignatura pendiente, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que lo que es la parte de cámaras frigoríficas quizás se ha descuidado y la realidad que ocurre es que en empresas cárnicas o determinados sectores, pues ha habido brotes de cientos ¿no? Digamos, y muy importantes, ¿no? Igual también la humedad relativa tiene que ver. Ya digo que nosotros, por ejemplo, veis que hemos optado por decir, oye, las temperaturas la humedad de consigna es la adecuada, pero sí que está claro que una humedad alta seguramente es beneficiosa para el virus. La temperatura baja también le favorece, con lo cual en un momento dado, pues yo creo que también será algo a analizar en este sentido. Y también creo que es otro caso claro, seguramente es un caso claro de un contagio por vía aérea, ¿no? Porque a ver cómo justificas tú que 100 personas se hayan contagiado, no creo que se hayan tocado entre ellos o es porque hayan mantenido menos de 1,5 metros o 2 metros entre ellos. Quiero decir que seguramente es un contagio en estos casos que se ha producido por vía aérea por una falta de ventilación y renovación de aire en estos espacios refrigerados, ¿no? Entiendo. Sí, Luego también preguntabas la recirculación. Sí, evidentemente, si tienes una recirculación que vaya a diferentes estancias, esa recirculación, ese equipo debe ser ya para. ¿De acuerdo? Deberías trabajar con solo aire exterior. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando es un multizona. ¿De acuerdo? No es lo mismo, para mí no es lo mismo un equipo unizona, que es una unidad de tratamiento de aire que trabaja sobre un espacio, sobre un aula, por ejemplo. Nosotros tenemos mucho en la universidad por el tamaño de las aulas, es muy habitual tener aulas con un climatizador, con lo cual es el aire de esa aula, la que pasa por el climatizador, retorna, y bueno, y sobre ahí nosotros pues maximizamos la ventilación, ¿no? Pero que tampoco tiene ningún problema que haya una recirculación de aire. Claro, el problema está que si el climatizador va a diferentes estancias, pues el problema que tienes es que una persona infectada en un aula te pueda contagiar en otras aulas o en otras estancias y te pueda propagar el virus por todo el edificio, ¿no? Entonces, pues sí que es recomendable es la recirculación, sobre todo la recirculación si va a diferentes espacios, se debería parar, ¿de acuerdo? Se debería parar, totalmente. preguntan Pedro por los medios de transporte masivos. Yo entiendo que se refiere, por ejemplo, al metro, en el caso de Madrid. Claro, es que, vamos a ver, por ejemplo, yo también digo que hay que ver cada sistema como es, ¿no? Por ejemplo, los aviones, por ejemplo, se habla de que son sistemas seguros porque tienen filtro SEPA, se trabaja con mucho aire exterior y entonces a lo mejor un avión es seguro, ¿no? Claro, el asunto está que cómo funciona el metro. Pues yo no lo sé. Yo sinceramente no lo sé, pero, y los autobuses igual, pero me da la sensación que no son sistemas que estén preparadas, no están preparados ni mucho menos para estos caudales de ventilación que se necesitaría. Es decir, finalmente, lo que hay que pensar es que es el planteamiento que hacemos aquí en la universidad, ¿no? Es decir, si entra un estudiante en un aula, ¿va a contagiar a otros o no? Entonces, lo que intenta es que no. Bien, entonces la pregunta es, si entra una persona en un autobús infectada, esa persona, ¿qué probabilidad hay de que esa persona infecte a 30, 40 personas que pueden estar dentro del autobús? Pues claro, si se entiende que esta probabilidad puede ser alta, pues es lo que tenemos que intentar de alguna forma evitar. Porque claro, se apunta mucho al transporte público, ¿no? Por ejemplo, en los casos de Madrid y tal, pues uno de los motivos que se piensa que puede haber tanta extensión de la pandemia es por el uso del metro, del autobús. Luego ya encima, si no mantiene distancia de seguridad, pues peor todavía, ¿no? Pero claro, ya es otra cosa, ¿no? Ya es tener también
un contagio por contacto directo, un contagio directamente ya digo, por la vía 1 o la vía 2, ¿vale? Yo siempre tiendo a tirar a la vía de la transmisión aérea, pero claro, si no sé, porque siempre doy por hecho que vamos a cumplir distancia de seguridad, ¿no? En edificios. Claro, si ya estás usando transporte público es que ya tienes el problema de que es que ni siquiera la mantengas. Entonces, claro, puedes tener contagios incluso por fómites o por vía 1. Muy bien. Pero no sé si, como tenemos poquito Sí, por aquí tiempo, habla de edificios sin ventanas. claro, eso. Ya digo que nosotros, yo insisto en que Altavis y Arenals, dos edificios concretos, ahí están, no tienen ventanas, y cuando hemos hecho las medidas de ventilación son los que mejor han salido, parados. Es decir, funcionan muy bien, ¿vale? Y en este momento nosotros no tenemos documentado ningún contagio de un estudiante que haya entrado a un edificio y que haya contagiado a otro. O sea, de momento, en ese sentido estamos tranquilos. ¿De acuerdo? Preguntan, y yo creo que vamos a hacer la última pregunta y ya damos paso a Simón. Si luego al final de la charla de Simón queda tiempo, pues podemos contestar alguna duda más. Preguntan por los sistemas de ventilación controlados con el CO2. Pues eso, el asunto, y yo creo que Simón comentará ahora alguna figura, claro, el asunto es controlado por CO2, ¿por qué nivel de CO2? Entonces, nosotros aquí lo que hemos optado es engañar al sistema de control y pedirle un CO2 muy bajo, ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente estamos sobreventilando. Claro, al CO2, si le pedimos al sistema de control, digamos, exigimos un CO2 similar al CO2 ambiente, pues lo que va a hacer la máquina automáticamente, por el control, es abrir a tope digamos, la compuerta del exterior. Otra cosa que también puedes hacer es bloquearla, ¿no? Coges la compuerta, la bloqueas y trabajas al máximo con el exterior, cierras la circulación. Y ya digo, hasta ahora, por las condiciones climatológicas que estamos teniendo, pues nos está funcionando sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ya digo, estas cosas empezarán a dar problemas pues cuando empieza a hacer más frío y cuando tengamos temperaturas, claro, depende también de la zona climática, ¿no? Porque igual que podemos estar hablando de Elche o Alicante, pero también podemos estar hablando de Burgos, ¿no? Y ahí, evidentemente, si te dedicas a trabajar con demasiado aire exterior, pues a lo mejor te pasas. Por tanto, lo que necesitamos, y ahí es donde hay que concretar, y quiero concretar la respuesta, necesitamos saber decir cuál es el valor de CO2 concreto que yo entiendo, o que me recomienden, que yo entiendo que va a ser el correcto. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, nosotros estamos apostando por un valor de IDA2, que es 500 más que el exterior. Desde REBA se hablaba de 800 partes por millón, ¿vale? De entre 800 y 1000 partes por millón. Nosotros ahora, por ejemplo, el documento de colegios, pues hemos hecho una gráfica donde recomendamos un nivel de CO2 en función de la ocupación, ¿vale? Si la ocupación es más baja, si hay menos gente, tienes también que tener un nivel de CO2 más bajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que estamos apostando no por dar un valor fijo, sino que el nivel correcto de CO2 depende de la ocupación que tengas. Y esa es un poco la vía que llevamos ahora y también entendemos que es la vía por la que REBA va también a tirar. Y es la vía que nosotros hemos propuesto, ¿no? En el documento de colegios lo hemos propuesto y seguramente nos deberíamos replantear que este documento de recomendaciones, pues hacer un cambio y adaptarlo a lo que acabamos de publicar la semana pasada para colegios, que nos enseñará Simón. Con vosotros. Vale, bien, pues nada, Pedro, Vicente, gracias por la introducción. Me has chafado prácticamente casi toda la mía, pero bueno, es lo que pasa cuando estás al final, ¿no?, de la presentación. Bien, yo os voy a explicar o os voy a comentar las estrategias de aplicación en centros educativos y para ello me voy a basar fundamentalmente en el documento que ha comentado Pedro, que es un documento elaborado por ATECIR, está en la página web de ATECIR y os lo podéis descargar. Os lo recomiendo porque es un documento bastante interesante, ¿vale? Lo que vamos a ver es los tipos de centros educativos que hay y qué dicen las autoridades sanitarias. Será una pequeña introducción, ¿vale? Luego nos centraremos un poquito en lo que ya ha comentado Pedro de ventilación y los aerosoles para explicar en los centros educativos qué estrategias se pueden adoptar en aquellos centros educativos que tienen ventilación natural, en aquellos que la tienen forzada, en las instalaciones sanitarias, entendidas como las de agua sanitaria, y las recomendaciones que podríamos darle al conserje de ese colegio o de ese edificio de la universidad, ¿vale? Entonces comenzamos y para empezar a conocer un poquito qué estrategias podemos utilizar, pues hay que empezar entendiendo
cuál es el parque de edificios que existe en España en cuanto a centros educativos. ¿Vale? Y os presento esta diapositiva donde veis aquí el total acumulado de centros, excluidas las universidades. Tenemos aproximadamente unos 10.000 centros educativos y la década en la que se construyeron. ¿Vale? Esto es la década en la que se van construyendo. Y aquí hay dos hitos importantes. En el año 1980 aparece el RICAX, es el Reglamento de Instalaciones de Climatización, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria para la racionalización del consumo energético. Hasta este año, hasta 1980, no hay normativa al respecto de la ventilación. Este es el primer reglamento que empieza a incorporar ciertos parámetros de ventilación, sobre todo de extracción, de ventilación entendida como extracción. Y otro hito es el Código Técnico y el actual RITE. Bueno, otro hito sería el año 98, donde estaríamos aproximadamente por aquí. Aparece el RITE del año 98. En ese RITE ya claramente se habla de un aire primario y de una cierta cantidad de aire por ocupante. En calefacción, que es lo que tienen los colegios, permitía en calefacción por radiadores, calefacción estática, por decirlo de alguna manera, radiante, permitía que no hubiera una ventilación forzada, aunque a efectos de cálculo nos indicaba que había que tener una renovación como mínimo a la hora. ¿Vale? Aquí ya se habla de aire primario y posteriormente en el 2006-2007 aparece ya la normativa que todavía está vigente y que es el actual RITE. ¿Vale? Al final, lo que os quiero decir es que entre el 90 y el 95% de los edificios se construyen antes de la entrada en vigor de la normativa vigente y un 60% se construyen antes del año 80 con ninguna normativa al respecto de la ventilación. Por lo tanto, nos encontramos ante un parque de edificaciones pues bastante antiguo, bastante obsoleto, y donde ahora aplicar esto pues es complicado, ¿no? Luego veremos que la actual legislación es bastante exigente con temas de normativa, exigente incluso a nivel comparativo con Europa o con Estados Unidos, y los centros que están hechos bajo el actual RITE, pues si están hechos medianamente bien, pues no tienen problemas para superar ninguna prueba de ventilación. Bueno, lo que dice, en nuestro caso ahora me centro en la Generalitat, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y lo que dice la Generalitat Valenciana, excepto para universidades, son cuestiones muy generalistas, todavía muy basadas, aunque habla de limpieza, sobre todo se habla de limpieza y desinfección de las aulas como principal vía de contagio, la separación, reduce un poco los aforos. Aquí tenemos la suerte de que nos obligan a mantener distancia y además incorporar mascarilla a partir de cierta edad, ¿vale? En otras comunidades, si se mantiene la distancia, pues no hace falta la mascarilla, pero fijaros, son cosas como si las condiciones lo permiten, pues se abrirán las ventanas, ¿no? O se darán clases en el exterior. En cuanto a la limpieza y ventilación, pues se tendrá una limpieza y desinfección después de cada turno de comida, ¿no? Es decir, no te sientes que voy a limpiar aquí y ya estás seguro. En fin, cosas muy generalistas. Al final hay un apartado D donde vuelve a hablar específicamente de ventilación y dice que se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro durante al menos 15 o 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada y durante el recreo. Y entre las clases se mantendrán las ventanas abiertas siempre que sea posible. Es decir, reforzar la limpieza de los filtros del aire. Los filtros del aire no hay que reforzar ninguna limpieza. Aumentar la ventilación de los sistemas de climatización, pues posiblemente no. Los sistemas existentes habría que llevarlos a velocidad mínima. En fin, cosas que no dicen mucho ni para bien ni para mal, ¿vale? ¿Cuál es el parque que tenemos actual? Pues tenemos infantil hasta los 6 años, con gente que vive son un grupo aislado, una burbuja, la famosa burbuja, donde veis que los niños no tienen que mantener ni distancias de seguridad ni llevar mascarilla. Luego tenemos primaria, de 6 a 12 años, donde estos niños, pues veis aquí este tipo de mascarilla que aparece ahora, son un grupo muy peligroso porque sin ser infantil, pues juegan con las mascarillas, llegan a intercambiarlas, es decir, un grupo todavía no consciente del riesgo, ¿vale? Secundaria de 12 a 16 años, donde hemos pasado pues de situaciones de ese estilo a situaciones de este otro, ¿no? Con distanciamiento y tal, ¿vale? Tenemos bachiller, gente ya más responsable, y tenemos la universidad, donde se pasa de esa situación a esta, o de estas situaciones de exámenes a estas otras, ¿no?
¿Qué pasa en todos ellos? Que todos ellos tienen comedores. ¿Y qué pasa con los comedores? Pues que en los comedores, cuidado, porque la mascarilla hay que quitársela, ¿vale? La última aportación de la Consellería es que en los comedores se aumenta la distancia de seguridad de 1,5 metros a 2 metros. Y fundamentalmente esto lo hacen porque si has estado más de 15 minutos sin mascarilla a menos de 2 metros de otra persona y esta da positivo, pues sabéis que estás en el grupo de riesgo y te tienes que ir a casa, ¿vale? Entonces, aumentando esa distancia, como han tenido que quitarse la mascarilla, pues se protegen un poco de eso. Pero al final no se trata de esto, sino de esto otro, ¿vale? Así es como tenemos que empezar a ver una vía principal de contagio, como son los aerosoles, ¿vale? Los aerosoles que todavía la OMS no reconoce como vía principal, pero que la comunidad científica y las evidencias parece que dejan claro que para que exista la figura del supercontagiador, la única manera posible prácticamente es esta, ¿no? Y así es como hay que verlo, como si una persona, esto no es de humo de tabaco, esto es un ensayo en una sala, pero bueno, viene bien para reflejar pues que el contagiador estaría aquí y en su entorno de metro, metro y medio, pues evidentemente la concentración de virus puede ser mucho más alta, pero en el resto de la sala sigue permaneciendo ese humo, incluso cuando el contagiador ha salido de la clase, este humo permanece aquí, tal cual ocurriría con un fumador, ¿vale? ¿Qué dice en Europa REBA? REBA es nuestra confederación de asociaciones de instalaciones de climatización, ¿no? Pues ¿qué dice? Pues que hay que ventilar fundamentalmente. Ha desarrollado una guía también para colegios, más sencilla que la nuestra, más breve, donde fundamentalmente dice esta es la situación con ventilación y esta es la situación sin ventilación. Y obviamente esta situación es más segura que esta, ¿vale? Además, proponen instalar indicadores de CO2 en el ambiente como un buen indicador de la calidad de la ventilación en función de la ocupación de cada aula, ¿vale? Ellos proponen y nombran incluso medidores con indicador, lo llaman semáforo, donde ellos plantean, aquí como ha dicho Pedro antes, pues plantean que mientras esté por debajo de los 800 ppm, sin tener en cuenta mucho qué ocurre en el exterior ni tener que llegar a más complejidades, pues el semáforo puede estar en verde y pasaría a rojo cuando pasa de las 1000 ppm, ¿vale? También, por supuesto, recomiendan la ventilación natural, ¿vale? Recomiendan la ventilación natural y el CO2, ¿vale? Esto es lo que nos dice REBA. ¿Y qué nos dice? Bueno, otras organizaciones, esta por ejemplo, esta es una americana, los americanos mucho más prácticos, esta es de la Universidad de Harvard, más prácticos quiero decir más empíricos, ¿vale? más basados en la empiria. Esta es una universidad de salud pública en Harvard y que publica una guía que la pongo aquí porque me sorprende y os recomiendo que os la descarguéis, está en la página de la propia universidad. Tiene además de una presentación en PDF bastante buena, una Excel donde explica todo lo que explica en esta guía, lo traduce a una Excel para que se puedan los directores de los colegios o el personal de mantenimiento puedan tener claro cómo hacerlo, pero bueno, explica aquí en 5 pasos cómo medir la tasa de renovación de aire. Antes un compañero preguntaba ya, pero ¿qué CO2? ¿Cuánto CO2? ¿Cuánta ventilación me hace falta? ¿Cómo de corto me he quedado? Bueno, pues ellos aquí lo explican con una guía. Al final tienen varios métodos, ¿vale? Pero hay un método que es el método del CO2, ¿vale? Que es el que... Hay 2 métodos basados en medir la ventilación con un balómetro. El balómetro, bueno, pues es una especie de cono que se acopla a la rejilla y puedes medir la cantidad de aire que está saliendo y tanto si es un ventilador dedicado como si es uno centralizado, en la guía explican cómo calcularlo concienzudamente. Luego tienen 2 basados en la medición del CO2. Este de hielo seco es un método pues, que ya dice que ha de hacerse con el aula desocupada y donde lo que hacen es abrir hielo seco, hielo seco es lo de las discotecas, dejar que suba la concentración de ppm hasta 2000 ppm y a partir de ahí activar el sistema de ventilación que tengan, natural o forzado, y ver cómo evoluciona la bajada. Y en función de esa evolución tienen una formulita con la que calculan cuál es la eficiencia de tu sistema de ventilación. Otro es el de la medición de CO2, que es el que
creo que es más parecido al nuestro, que es la estimación de la ventilación del aire exterior midiendo el steady state del anhídrido carbónico, que es decir, cuál es la concentración estable que ha de mantener el aula cuando está ocupada, ¿vale? Como ha dicho Pedro antes, los americanos muy basados en al final calcular, aquí como veis lo explica, ¿vale? Pero al final calcular, este es el steady state al que llegan, y al final ellos dicen que esto equivale a 4 renovaciones hora, y al final siempre comparan el nivel deseado de equilibrio de CO2 con el número de renovaciones hora, ¿vale? Ellos establecen aquí un límite de 1.400 ppm, diciendo, intentando explicar que si la concentración pese a todo sube de 1.400, pues hay que tomar más medidas o medidas más severas, ¿vale? El objetivo para ellos es el número de renovaciones. Dicen que entre 4 y 5 está bien, que como mínimo 3 y que 6 sería el ideal, ¿vale? Nosotros en Europa nos basamos en los litros por segundo y por persona y no tanto en el índice de movimientos hora o de renovaciones hora. También dan más explicaciones claras de cómo mejorar el aire recirculado, que antes habéis comentado, ¿vale? Ellos se refieren a MER, bueno, esto sería en un EPM1 de la nueva definición o un F8, F9, ¿vale? Y también añadir purificadores, luego también hablan de lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues bueno, en ATECIR antes Pedro os ha explicado que en el documento hay una tabla y lo que hacemos es, bueno, establecer, y no lo veis, pero esto sería las 5 renovaciones hora, 5 renovaciones por, 5 metros cuadrados por persona, que sería una densidad de las admisibles una vez que se ha adoptado la tasa, la nueva reducción de ocupación en las aulas, y como veis hay un punto inferior en 800 ppm y un punto superior en 1000. Por debajo de 800 sería la zona de mayor seguridad, y por encima de 1000 entendemos que no es adecuado y que hay que tomar correcciones que luego veremos, ¿vale? Entre 800 y 1000 estarías en una zona correcta, ¿vale? Pero comenta Pedro, ya, pero ¿y si el aula tiene menos ocupación que 5 y nos vamos a una ocupación de 8 o de 10 metros cuadrados por persona, que sería la mitad? 800 sigue siendo aceptable. Si en el aula hay pocas personas, es fácil entender que la concentración de CO2 difícilmente va a subir. En cambio, podría contagiar aunque hubiera menos personas, ¿vale? Entonces, la corrección de esta tabla lo que hace es expresar de alguna manera que conforme el ratio de personas por metro cuadrado desciende, la calidad del aire interior debería ser mejor, ¿vale? Bien, todo esto se puede ver en nosotros tenemos una hoja Excel desarrollada donde vemos que este sería un aula pues, de 2,5 metros de altura, 75 metros cuadrados, 20 personas, 12,5 litros por segundo, que sería el IDA2 del RITE. Esto nos da una equivalencia en volúmenes de aire exterior, a lo que se refieren los americanos, de 4,8. Aquí tenéis la línea de IDA 1, la verde sería la de IDA 2 y la magenta sería la de IDA 3 o la fucsia, bueno, la morada está IDA 3, ¿vale? Veis que iniciamos en unos 450, está hecho para un CO2 exterior de 450 ppm y como al llenarse la clase con 20 personas empieza a aumentar la concentración interior. Prácticamente los primeros 20-25 minutos estaríamos por debajo de un IDA 1. Entre estos 20-25 minutos y hasta la primera hora no se alcanzaría el steady state, es decir, el equilibrio entre las emisiones y la renovación de aire, y a partir de ahí se comprueba como ya es asintótico y esto se queda por debajo de los 950 que marca el IDA 2 para el reglamento español, ¿no? Los 500 o los 500 ppm sobre los 450, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si en vez de 20 personas que teníamos aquí, yo por reducción de aforo he puesto 15? Si mi sistema controla el aire exterior en función del CO2, que también era una de las preguntas de antes, bueno, vemos cómo enseguida los volúmenes hora ya no son equivalentes, sin embargo, la concentración sí que es la correcta, ¿vale? Los americanos te dirían, no, esto no es correcto, hay que mayorarlo, ¿vale? Lo que nosotros decimos en el documento es que esto habrá que corregirlo para que no sea este límite, sino un límite inferior. De igual modo, si en vez de ser el aula de un colegio que suelen tener una altura más baja o una guardería más baja, pues fuera el aula en la universidad, donde los techos suelen ser más altos, aunque estuvieran las mismas 20 personas y se introdujeran los mismos 12,5 litros por segundo, esta tabla sería ligeramente distinta. Hemos tardado más tiempo en alcanzar el equilibrio y, sin embargo, los volúmenes hora
están en 3,43, ¿no? Y aquí la pregunta es qué aula está mejor ventilada. Si de estos 20 personas, uno es un asintomático, ¿en qué situación hay menos probabilidad de que contagie a los demás, ¿no? Por eso nosotros lo que hemos hecho es la tabla esta que ha desarrollado Pedro. Bueno, aquí os digo la otra situación que ha dicho Pedro. No, tú deja la compuerta abierta y que se siga ventilando. Pues si en vez de 20 van 15 personas y se mantiene el nivel de aire exterior, se mantienen los anteriores 12,5, ahora resultan ser equivalentes a 16,75, los volúmenes hora han bajado, pero fijaros como ahora los ppm son inferiores. Bueno, pues esto es lo que intentamos explicar en esa tabla que habéis visto antes, ¿no? Bueno, vamos a recomendaciones más concretas. ¿Qué puede hacer un colegio que solamente tiene ventilación natural porque no ha tenido la suerte de estar ejecutado al amparo de la normativa actual, ¿vale? Pues bueno, en la apertura de puertas y ventanas, sabéis que es un must, es algo que siempre sí. Es decir, ¿hay que instalar recuperadores? Pues depende. ¿Hay que instalar filtro de EPA? Depende. ¿Hay que mil cosas? Depende. ¿Hay que abrir puertas y ventanas? Sí, siempre sí. Sí, esto nunca va a ser perjudicial, ¿vale? Entonces, bueno, las buenas prácticas dicen que si nada más hay ventanas en un lado, esa ventilación se va a considerar efectiva hasta 2 veces la altura, hasta 5 metros estaríamos, digamos, con una buena ventilación. Si hay ventilación superior e inferior, aunque estén en el mismo lado, el factor aumenta a 2,5 y estaríamos hablando de 7,5 metros. Y sin embargo, si tenemos una ventilación cruzada, estaríamos hablando de 5 veces, es decir, el parámetro aumenta a 5 y por lo tanto estaríamos hablando de 10 metros de buena ventilación cruzada, ¿vale? ¿Qué es lo que deben hacer las aulas? Porque antes Pedro decía, bueno, cuando llegue el invierno crudo lo vamos a tener mal para mantener esta ventilación cruzada. Aquí el que esté sentado aquí se va a quejar un montón, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es controlar esta ventilación mediante la medición de CO2, ¿vale? Es importante que la gente o los conserjes entiendan, o los profesores, porque serán los que más a cargo de esto estarán durante la clase, entiendan que, fijaros aquí, que el nivel de CO2, los primeros 40 minutos, la clase se está estabilizando, es decir, tarda, hay un tiempo de respuesta, ¿no? Hasta que se alcanza el equilibrio del CO2. Entonces, no hay por qué abrir todas las ventanas al máximo, ni por qué cerrarlas a tope. Es decir, es muy importante que se mantenga una buena ventilación, que se utilicen estos fijos que suelen tener estos colegios. Esta es una foto de un colegio más antiguo, donde en esos colegios solía haber este ventanal superior que es basculante y que se podía abrir. Entonces, combinar esto con una medición de CO2 y mantener uno abierto, y si sube abrir 2 y si sube abrir 3, ¿vale? Pero no pasar ni un frío innecesario ni tener un consumo de calefacción o de energía innecesario, ¿vale? Eso sí, aquí lo que manda es el CO2. Tal y como os pongo aquí, manda el CO2 en el documento, y muchos documentos recomiendan, pues en los descansos o interrumpir o en fin, ponen un horario a la ventilación. El horario aquí el que manda es el nivel de CO2, no el horario. Si el CO2 pasa de 1000, hay que mejorar la ventilación, hay que abrir más ventanas. Y si a pesar de eso no baja el CO2, entonces te sales de la clase y haces la aireación esta que recomienda la guía de la Generalitat u otros documentos, ¿vale? Pero ni tienes por qué salirte cuando el CO2 está bajo, ni tienes por qué pasar frío innecesario si el CO2 está en su sitio. Bien, esta sería pues una representación de un pequeño plano en planta de un colegio donde la parte superior pues podría ser de infantil, que habitualmente comparten unos aseos cada 2 clases, y estas de aquí pues podrían ser primario, un núcleo de aseos para esta zona de aquí, ¿no? Para esta zona, ¿vale? Entonces, como os comento, pues ventanas oscilobatientes, ventanas pivotantes, algún tipo de tope en la ventana que permita que esté abierta pero que no se abra del todo ni que dé portazos. Este tipo de recomendación es lo que yo propondría para estos colegios, siempre vigilando el CO2 en cada una de las aulas, ¿vale? Como alternativa a esa propuesta de ventilación natural, que tiene sus inconvenientes porque depende mucho de la velocidad y dirección del viento, así como de la diferencia de temperaturas, en fin, hay factores que hacen que no podamos garantizar, por eso es tan importante el medir, ¿vale? Pues sería instalar una ventilación forzada, que en este caso aquí se ha grafiado
una impulsión de aire en cada una de las aulas, ¿vale? De tal manera que podríamos controlar con la medición de CO2 esta impulsión forzada de aire y así garantizar que el nivel de CO2 en el aula está siempre en su sitio, ¿vale? Ojo con esta solución porque no ha salido ningún documento que yo sepa que nos permita no cumplir el RITE durante el periodo COVID en instalaciones nuevas, ¿no? En instalaciones que se hagan. Entonces, si sabéis que hay un límite para el aporte de aire con filtrado y sin recuperación, que para IDA 2 son 1.800 metros cúbicos hora, y que por lo tanto si la suma de estos ventiladores, bueno, aquí cada uno, ya sabéis, esto se puede interpretar como subsistemas y que cada uno no supere los 1.800, y si uno es estricto, la suma de todos no debería superar los 1.800 antes de que tuviéramos que pasar a una solución un poco más compleja como la instalación de recuperadores de calor, ¿vale? Recuperadores de calor que al fin de cuentas son lo mismo, pero bueno, en este caso serían recuperadores individuales, también controlados o no con el CO2, ¿vale? La problemática de esto, pues que hay que abrir muchas rejillas en la calle, que son ruidosos. En fin, que no sé esto cómo se podría implementar en un aula existente. Quizás otra solución más apropiada pues sería instalar uno cada dos. Aquí me ha chafado esta imagen el dibujo, pero bueno, aquí sería instalar en un núcleo de estos aseos un recuperador para cada 2 aulas, ¿vale? En este caso, bueno, aquí esto viene grafiado como si fueran cassettes de aire acondicionado, pues el documento recomienda que estos cassettes bajen a velocidad mínima, cuantas menos corrientes de aire, ya ha explicado Pedro antes también que mejor, porque así los virus menos se mueven de un lado para el otro. Al mínimo las velocidades de las unidades interiores, al máximo el caudal de aire exterior. ¿Vale? Esta sería otra solución donde en vez de poner cada 2, pues hemos puesto un recuperador en el núcleo de aseos común, ¿vale? Y una red de conductos de impulsión y una red de conductos de extracción. Voy a comentar aquí una cosa que es importante y es que si se hiciera esta solución, hay que llevar cuidado con el aire de transferencia, es decir, si metemos aire de la calle, lógicamente presurizaremos y esto tenderá a salir al pasillo. No es conveniente que ocurra esto. Este tipo de solución debería ir combinada con la apertura de alguna ventana o alguna rejilla que permitiera que la presurización saliera directamente a la calle y que no hubiera transferencia de aire con posibilidad de contagio hacia una zona común del edificio. Bueno, ya hemos comentado esto, ¿vale? Sí, es descentralizado. Por último, queda la instalación de un sistema de purificación de aire que ha comentado Pedro antes también. Estos son los famosos equipos con filtro SEPA. A nosotros en nuestra empresa pues no paran de llamar AMPAs para preguntar por cómo funcionan, qué son, qué valen, en fin, todo este tipo de cosas, ¿vale? Lo ha comentado Pedro y yo vuelvo a insistir. Estos equipos solamente valen, a mi juicio, como complemento a una ventilación deficiente. Ventilación deficiente o insuficiente, pero ventilación que tiene que existir. Un espacio que no puede ser ventilado no puede tener ocupación permanente. Eso no es una cuestión del COVID, es una cuestión del RITE. Si un espacio no puede tener ventilación, no puede tener ocupación permanente, ¿vale? Entonces un aula que no va a tener ningún tipo de ventilación porque no tiene posibilidad de ventilar, en este gráfico de aquí no hay ningún espacio, por imaginaros este aula de aquí, ¿no? Este espacio de aquí que no tiene comunicación con el exterior y que pues, este patinillo no llega hasta, en fin, un espacio que no puede ser ventilado no puede ser ocupado. Esto solamente ha de contemplarse como un complemento para la ventilación, para un déficit de ventilación, ¿vale? O para una mejora de la ventilación, ¿vale? En todo caso, ¿vale? Estos equipos, ya ha explicado Pedro que bueno, además del filtro EPA, pueden llevar otras tecnologías. Os comento esta diapositiva muy rápidamente. Filtros EPA son los filtros de muy high efficiency, ¿no? Muy alta eficacia. Son estos que tenemos aquí, EPA con H, 13 y 14, el 99,95 y el 99,995 de eficacia frente a la penetración de partículas inferiores a 0,4 micras. 0,4 micras la partícula más difícil de filtrar. Por debajo de ella, las partículas de 0,3, 0,2 son más fáciles de atrapar porque empiezan a seguir movimientos brownianos y a los filtros les es más fácil atraparlas que a las de 0,4, ¿vale?
En el otro lado tenemos otro tipo de filtros que se rigen con otra norma UNE, ¿vale? Y que serían los filtros ordinarios en sistemas de climatización. Estos filtros llegan hasta el 95% de eficacia de filtrado frente a partículas de 1 micra, ¿vale? Bueno, los filtros EPA de los equipos, lo comento esto porque luego lo usaremos para otra cosa. Estos equipos son los EPA que hemos comentado para las aulas y que pueden combinar distintas tecnologías además de el filtrado, ¿vale? A la hora de poner un equipo de estos, pues hay muchos parámetros, pero recomendamos que el caudal de aire en condiciones nominales con filtro EPA incorporado, el caudal que vehicula el filtro EPA, sea 5 veces o más el volumen de aire del local. De este modo, pues se impide que haya estratificaciones o zonas que no ventilan bien o que no pasan bien, o que tener en cuenta que el filtro va a coger, si está en el centro de la clase, que por supuesto no debe ponerse en ninguna esquina, lo único que va a hacer es lanzar ahí y volver a recogerlo, ¿no? Entonces, si hay alguna zona, si está en una zona aquí, pues es posible que haya zonas donde el aire pase pocas veces por el interior del filtro, ¿vale? Bien, en cuanto a tecnologías, la más antigua de todas es las lámparas germicidas por radiación ultravioleta. Toda la radiación ultravioleta tiene propiedades germicidas, pero la tipo C, la de onda corta, y en concreto los 254 nanómetros son los que se han demostrado más eficaces contra los virus. No los mata, pero inhabilita que se puedan reproducir. Y lo que comentaba Pedro antes es que muy cerca de esa longitud de onda está 185, que es donde se empieza a producir el ozono. Las lámparas emiten fundamentalmente en una radiación, pero en realidad emiten en un espectro de la radiación y por tanto emitirán seguro ozono. Se trata de que no emitan una cantidad por encima de un límite recomendable, porque todas van a emitir ozono, en mayor o menor medida. El ozono es un tóxico, está presente en el aire casi en todos los sitios. La fotocopiadora o la impresora láser emite ozono. O sea que no se trata de que emita cero, porque eso no va a poder ser, pero sino de que emita una cantidad admisible, ¿vale? Estas lámparas se colocan o bien en estos equipos. Esto es un equipo de filtro EPA más grande, digamos que sería para un espacio más grande, una zona más diáfana, un hall, un comedor, una zona así. Bueno, pues lo pueden incorporar en el interior. Los equipos de clima lo incorporan en sus baterías o en la zona de filtrado, ¿vale? Su eficacia está muy probada frente a la desinfección en sólidos y en cambio en flujos de aire pues hay más dificultad, ¿vale? Hay más dificultad para inhabilitar virus, ¿vale? Otro proceso es la fotocatálisis, donde la radiación ultravioleta estimula un catalizador, que en este caso es el titanio, ¿vale? Y que al final el vapor de agua que pasa por aquí se descompone en peróxido de hidrógeno y en radicales OH. Los dos son altamente inestables y van a reaccionar con cualquier partícula y por lo tanto entre ellas los virus y las bacterias y las van a destruir. El producto teórico de esta reacción vuelve a ser anhídrido carbónico y vapor de agua, ¿vale? Ahora bien, hay de hecho reacciones incompletas durante este proceso y además de estos productos que podrían ser inocuos, pues hay otros subproductos que podrían resultar tóxicos. Por lo tanto, como todas las tecnologías, hay que llevar mucho cuidado con ella, ¿vale? Y debe ser utilizada por un técnico, seleccionada, dimensionada por un técnico competente, ¿vale? La ionización bipolar parece que es, aunque ya es vieja, pero ahora está tomando fuerza, ¿vale? Porque posiblemente sea la más inocua y realmente al final consiste después de una reacción o de una descarga de alta tensión, se descompone iones positivos y negativos que luego vuelven a reaccionar entre sí y al final acaban oxidando y por lo tanto desactivando virus y bacterias, ¿vale? Pero como todas, está activada por una alta tensión y por tanto va a producir ozono y quizás algún subproducto en esta reacción, ¿vale?
¿Problema con estos equipos? Pues que pese a que Eurovent recientemente ha puesto un programa de certificación de los equipos, certificación que mide la eficacia en cuanto a partículas sólidas, la eficacia en cuanto a compuestos orgánicos volátiles, la eficacia frente a alérgenos o frente a microorganismos. En estos momentos creo que todavía no hay ningún fabricante que haya homologado sus equipos en Eurovent. Y en estos momentos cada fabricante pues barre para casa y siempre dice que su equipo es totalmente inocuo y que es buenísimo y que, en fin, combina multitud. No quiero aquí extenderme, pero en fin, venden aquí esto como si fuera una panacea, ¿vale? Los americanos tienen la misma percepción que nosotros y solamente los aceptan como complemento para la ventilación. Lo que pasa es que ellos han desarrollado, nosotros tenemos Eurovent y ellos tienen el CDC, otro organismo americano que normaliza la calidad o la bondad de estos equipos, ¿vale? Bien, nos faltan aquellos colegios que tienen ventilación forzada, ¿vale? Que están hechos al amparo del nuevo RITE y que por lo tanto tienen ya equipos de ventilación, ¿vale? Este sería pues un caso de una UTA. La mayoría de los colegios que he visto últimamente pues se han hecho con UTAs, con sistemas de recuperación, sistemas parecidos al que tenéis aquí en la gráfica. Lo que pasa es que yo aquí he puesto el ejemplo más indeseable, ¿no? Y es que varias aulas están tratadas con un sistema todo aire, ¿vale? Este sería una batería de frío-calor, esto puede ser una rooftop o puede ser un climatizador con una enfriadora, ¿vale? El caso es que aquí tenemos 3 aulas donde estamos recirculando aire, retornamos aire de un aula, una parte la tiramos, pero bueno, al final el aire de un aula lo podemos recircular en otra aula, ¿vale? Esta es una situación no deseable, totalmente no deseable, insegura. Por lo tanto, esta compuerta de bypass debería de cerrarse y de dejar esta máquina trabajando 100% aire exterior, ¿vale? Esto lo ha comentado Pedro también antes, ¿vale? Si tuviéramos una UTA un poco más antigua, como esta que tenéis aquí, que no tiene ventilador de retorno, que no tiene sección de recuperación, bueno, es muy típico el que, por ejemplo, en este caso de aquí está hecha con un 25% de aire exterior, pues la cuestión es cerrar esta compuerta de retorno y trabajar con esta de aquí 100% aire exterior. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que seguramente no vamos a llegar a la temperatura de consigna porque las baterías no estarán calculadas para eso y por lo tanto pasaremos un poquito de frío, ¿vale? Pero no mucho, ¿eh? Yo hice la simulación para el caso del verano y haciendo trabajar esta máquina que estaba en Cartagena con 32,5 grados de aire exterior, pasábamos de una temperatura de consigna interior de 25 grados, que era la consigna teórica, a 27,2, 27,3. Es decir, bueno, no es 25, no es confort, pero no es algo insoportable, es mejor que 32 en la calle, ¿vale? En cuanto al invierno, pues no he hecho la simulación, pero es que tampoco hace falta hacerla. Es decir, esto sí o sí tiene que estar trabajando con todo aire exterior, bajaremos la velocidad o la regularemos para que no haya que pasar un frío innecesario y bueno, ya hasta donde llegue, ¿vale? Desde luego, siempre controlando esto con los niveles de CO2, como os he dicho antes, porque manda el CO2. Es el único indicador fiable que tenemos de los efluentes humanos en cuanto a la calidad de ventilación, ¿vale? Otros colegios pueden estar hechos con sistemas de cassette aula por aula, como estos de aquí, y un climatizador de aire primario que atiende a cada uno de ellos. Estos sistemas no tienen ningún problema. Lo único, pues ya hemos comentado, que el cassette irá a velocidad mínima y si este equipo de ventilación tiene alguna velocidad, lo pondremos al máximo. Aquí ahora no haría falta ni equipar este sistema con filtros, ¿eh? Fijaros que el RITE, cuando habla de los niveles de filtrado para los niveles SIDA, habla de filtrar el aire exterior y aquí ahora estamos diciendo que el aire exterior es el bueno, no el malo. Y aquí si hay que reforzar algún filtro es el del cassette y es difícil de reforzar, ¿vale? Lo que antes comentaba Pedro de recircular entre aulas, pues sería esta otra situación, también hecha seguramente con el nuevo RITE, pero donde no se ha conducido el aire primario, sino que se tira al plenum, el retorno tampoco está conducido, con lo cual es difícil garantizar que en este aula vamos a tener el aire exterior que necesitamos, bueno, o que no vamos a recircular de este aula y lo vamos a meter en el otro aula. Por lo tanto, esta situación
habría que parar esta máquina porque el riesgo sería elevado de contagio. En máquinas como la que hemos visto antes, en esta máquina, en esta máquina de aquí, os he comentado que podríamos trabajar con todo el exterior, ¿vale? Pero imaginemos que no nos hace falta ni siquiera que todo el aire sea exterior, ¿vale? Porque ya tenía una buena proporción y ya tenemos una proporción de aire exterior suficiente. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos mejorar la calidad de este filtro G4, que es el filtro que habitualmente llevan estos equipos para proteger las baterías. Y imaginaros que esta unidad llevaba un filtro F7, que no sería ni para IDA 2, pero bueno, vamos a pensar que es una máquina antigua y llevaba un filtro F7. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos cambiar los filtros, no podemos poner un EPA, como antes ha dicho Pedro. El EPA, el ventilador no sería capaz de empujar el aire por el filtro EPA. Pero si pasamos de este filtro G4 a un F7 y de este filtro F7 que llevaba en punta a un filtro F9, hemos mejorado muchísimo la calidad de filtrado. Fijaros que el filtro EPM1, el F7, este que hemos puesto aquí al principio y que lo sustituimos por el G4, tiene una eficacia del 55% frente a partículas de una micra. Pero es que el F9 o el EPM180 tiene una eficacia del 80%. Los filtros EPA tienen la eficacia tan alta que hemos comentado antes del 99,95 o con 99,995 porque han de filtrar el aire en una sola pasada. Recordemos que son filtros que son habituales en quirófanos, en salas blancas o en aviones, donde el aire hay que filtrarlo en una sola pasada. Pero si estos equipos están recirculando parte del aire, como hemos visto, y nosotros mejoramos la calidad del filtrado hasta el 80%, en fin, es una mejora muy, muy importante. El aire, si no coges al virus a la primera, lo vas a coger a la segunda. Pero si al final estás moviendo el aire 7 veces u 8 veces a la hora por un filtro, en aire acondicionado recordar que lo habitual, si se coge el parámetro de las 100 vatios o por metro cuadrado, o 120, 130, 140 para centros educativos, al final el caudal de aire que hace falta para climatizar está entre 7 y 10 veces el volumen del local. Es decir, una máquina de aire acondicionado normalmente mueve el aire del local entre 7 y 10 veces. Es decir, estaría pasando el aire del local entre 7 y 10 veces a la hora por aquí. Con esta eficacia de filtrado, pues no es un filtro EPA, pero yo creo que casi como si lo fuera. ¿Vale? Otra alternativa para sustituir el filtro 7, todavía más potente, sería cambiarla por un filtro electrostático. ¿Vale? El filtro electrostático tiene una eficacia del 98,4, pero frente a partículas de 0,4, no a partículas de una micra. ¿Vale? Este es un filtro ya de los que está considerado como de alta eficiencia. Estamos hablando de este filtro de aquí. Hemos pasado de aquí a aquí. O sea, es una capacidad, y si encima estamos hablando de recircular parte del aire, pues la mejora es muchísima. ¿Vale? Bueno, por último, en las instalaciones sanitarias, lo que ha dicho Pedro, ¿vale? Hay que mantener 24 horas, 24/7 los sistemas de extracción, porque hay una vía de contaminación fecal-oral. Hay que tirar de la cadena con la tapa cerrada para no producir aerosoles en este momento. Y luego hay que asegurarse de que los sifones están cargados con agua para evitar, para que funcionen como cierre hidráulico frente a las alcantarillas y no nos pueda venir ningún retroceso de aire contaminado de las alcantarillas. Termino diciendo que, bueno, pues que al conserje habría que decirle que abra las ventanas y las rejillas de ventilación que tuviera el aula, tanto como sea posible durante el horario escolar. Si puede ser las que hemos dicho superiores, pues mucho mejor. Aquellas aulas que tengan impulsión y extracción mecánica, pues generalmente no tendrán que abrir ventanas, pero abrirlas no viene mal, ya he comentado que nunca viene mal. Es interesante que se haga una revisión, no tanto para cambiar los filtros, como se está comentando, sino para comprobar que todo funciona bien. Que es muy importante que se ventile, que asegure una ventilación regular durante los periodos de recreo. Es decir, cuando el aula se vacía, yo os he puesto antes la curva de cómo se va cargando de CO2 la sala, pero no os he mostrado la curva de cómo se descarga la sala una vez que sale el personal y se mantiene la ventilación mecánica en marcha, pero también hay una curva para eso, ¿vale? Y por último, insistir una vez más en adquirir medidores fijos de CO2. Yo os recomiendo hay varios, hay muchísimos, pero un medidor de estas características pues puede estar en Amazon, pues no sé, entre 50 y 100 euros.
y aunque no sean muy precisos, aquí no estamos hablando de más o menos 50 ppm, estamos hablando de una franja de 200, de 300 ppm. Al final uno sabe cuando, si siempre mides con el mismo equipo, es fácil no equivocarte y saber cuándo has superado la concentración, ¿vale? Y hasta aquí mi presentación, ¿vale? Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Simón, por la intervención. No sé si desde casa tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que queráis trasladarle a Simón, o no sé si Pedro está todavía por ahí, tenía que marcharse antes. Con filtrado EPA, retorno sí. A ver, el retorno no es lo importante es que el retorno no vuelva a ser impulsado a un espacio distinto, es decir, no recircular aire entre espacios ocupados por distintas clases, ¿no? Es decir, esto es lo importante, ¿no? El retorno, si hay un equipo que solamente está atendiendo a un único espacio, no hay ningún problema en que esté recirculando, porque de todas maneras es el aire del espacio. La recomendación es intenta mejorar el filtro de ese equipo, si puedes, ¿no? Si puedes hacer eso. No sé si he respondido a la pregunta, pero vamos, yo entiendo que sí, que se entiende lo que... Pero lo digo porque, bueno, lo que estaba diciendo el compañero, no sé si es... O sea, si estás en una situación como esta, o sea, es decir, este casete está recirculando aquí. El aporte de aire viene por otro... perdón, que no tenía el puntero. Este casete está recirculando aire de su espacio. Esto no es ningún problema. El problema es esto, que se está retornando de este espacio y se está lanzando a este espacio, ¿no? Esto no es una situación deseable, ¿vale? En una situación como esta, aquí, si tú pudieras garantizar, o sea, aquí se trata de que si aquí hay un asintomático y está emitiendo partículas, sus partículas no vengan aquí ni aquí, ¿vale? Por lo tanto, el filtro EPA no. Filtro EPA no, porque el filtro EPA no atrapa la partícula que sale por aquí, no sabes cuándo va a pasar por el filtro EPA, si va a tardar 5 minutos, ¿no? Si en caso de 6 movimientos a la hora va a tardar 10 minutos, puede que esté una partícula 10 minutos dando vueltas por el aula antes de que el filtro EPA la atrape, ¿no? No debería hacerse, ¿vale? Sí. Sí. Sí, bueno, aquí ya lo hemos hecho. Bueno, este es un colegio Perrite, claramente, ¿no? Este es un colegio Perrite donde aquí no lo veis, pero hay radiadores en algunos sitios y no hay nada. En el techo no hay ningún sistema de ventilación. Perdonad, estoy buscando otra diapositiva. Bueno, esto evidentemente es la universidad y esto no tiene ningún problema. Esto es otra situación bastante típica. Mirad, aquí hay un split en la pared, ¿vale? Y aquí en este aula no hay nada más. Esto es un comedor. Para mí los comedores escolares son el gran problema, porque en consellería aquí en Valencia pues obligan a llevar la mascarilla y obligan a la distancia social, pero aquí, pese a que ahora han aumentado la distancia a 2 metros, es una situación donde no hay, o sea, aquí ahora, pues no sé cómo lo estarán haciendo, pero que todo el colegio, un colegio normal en Elche supera los 1000 alumnos, Todos no se quedan a comer, correcto, pero que 500 o por ahí coman en el horario de comida, es complicado, Se están sacando parte de los comedores a zonas de gimnasio y a zonas de cada uno se lo está montando como puede, porque los 2 metros marca una distancia importante, pero sin mascarilla, amigo, sin mascarilla, como hayas tenido asintomáticos respirando por ahí dentro, da igual que el turno ese se haya ido, te va a llegar el turno de después y esto está aquí. Si la concentración ha sido elevada, pues el riesgo está ahí, ¿vale? El riesgo está ahí. Por lo tanto, no sé, hay que garantizar la ventilación y asegurar que este nivel nunca va a llegar, es decir, que siempre vamos a estar en esta situación y no en esta. ¿Vale? Aquí, que tú pongas un filtro EPA aquí, que es lo que preguntaba el compañero, que tú pongas un filtro EPA aquí, pero el filtro EPA moviendo 6 veces a la hora el aire del local, quiere decir que hay una parte del local que podría estar 10 minutos dando vueltas sin haber sido atrapado por el filtro EPA. Mucho mejor una dilución rápida, ¿no?
Los filtros EPA también atrapan el humo del tabaco, para que lo entendáis, ¿vale? Pero si hubiera una persona fumando en la habitación, ¿qué haríamos? ¿No? Es decir, no, me traigo el filtro EPA y lo pongo aquí y así ya no me molesta el humo. No, abrirías la ventana, ¿no? Te apartarías, ganarías distancia, porque cuanto más lejos del que fuma, menos te molesta. Abrirías la ventana, intentarías, ¿vale? Y después el que fuma se va y la habitación huele a tabaco un rato, y es porque todavía hay humo dentro, ¿no? Bueno, lo digo por utilizar un símil. Bueno, nos preguntaban luego otro compañero que desde casa parece que ya dice que sí que lo ha entendido, pero en el caso de que tengamos varias personas en la misma sala, si retornas, recirculas ese aire, se reparte el virus por toda la sala, ¿no? Eso es lo que Correcto. Se sucede. reparte el virus por toda la sala, pero hay que entender que la situación deseable es esta. Es decir, yo estoy diluyendo las emisiones de virus de ese asintomático de tal manera que la concentración del virus en el aire no alcance el umbral de contagio, ¿vale? Hay por ahí ya documentos que empiezan a hablar de las ppm de virus que emite un asintomático, pero bueno, esto es muy variable y por supuesto nada está todavía fijo, ¿no? Pero se está hablando ya que 1000 ppm de virus durante más de 15 minutos, la probabilidad de contagio es altísima. Bueno, pues hay que intentar no llegar a ese nivel de ppm, ¿no? De ppm de virus, de partículas de virus, ¿vale? Entonces, cuando toses emites 200, cuando respiras normalmente pues depende de la actividad, pero entre 20 o por ahí, ¿no? Ahí empieza a haber ya datos sobre eso. Lo que se trata es de que la concentración de virus, bueno, pues está el humo en la habitación, pero no hay suficiente como para contagiarme. ¿Vale? No hay suficiente y, bueno, podría hablar más, pero tampoco... Muchas gracias, Simón. Yo creo que, bueno, solamente también por cuestión de tiempo, tampoco podemos alargar mucho más el apartado de dudas, pero sí que venía en relación con una duda que que preguntaban antes a Pedro, y también lo he escuchado en alguna otra conversación, seguro que sería contigo o con alguien de TECIR, y es qué pasa con el aire extraído del edificio al exterior. Es decir, lo digo porque al final, si pensamos en que estamos extrayendo contaminantes desde el edificio, al igual que en el interior de un edificio que haya, no sé, una instalación industrial, estamos contaminando el exterior. ¿Se está contaminando también de coronavirus el exterior? Bueno, el exterior es como, ¿sabes? El interior no se puede contaminar, ¿no? Es como decir, voy a intentar, ¿no? Ponerle más sal al agua del mar y ver cuánto sube el agua del mar, ¿no? No puedes. El exterior es lo infinito y por mucho que tú quieras, no vas a aumentar la concentración de virus en el aire exterior, ¿no? No hablamos de eso, no llegamos a tanto, ¿no? Sí que es importante lo que he comentado, es decir, que si estás impulsando aire, hay que pensar en lo que entra tiene que salir, ¿no? Entonces, si estás metiendo aire en un local y esto es el pasillo de las aulas, pues eso es una mala idea, porque el pasillo de las aulas sí que se puede llegar a concentrar, ¿vale? De todas maneras, lo que sale por aquí está muy diluido, es decir, si hay ventilación, la dilución es total. Estás tirando un aire con una dilución ya. Si aquí ya la concentración no es suficiente como para contagiar a las personas que no están infectadas, pues lo que sale por aquí tampoco, porque al final lo que sale por aquí es lo mismo que hay dentro, ¿no? Es decir, es un aire muy diluido, ¿no? Muy diluido. A ver, si hablamos de centros de educación, si hablamos de que esto es una UCI de infecciosos, pues entonces esto es otra cosa, ¿vale? Porque estos ya no es que pueda haber un asintomático, es que todos los que están aquí dentro son infecciosos, ¿no? Entonces en las UCIs de infecciosos de los hospitales, por supuesto que el aire, antes de volverlo a la calle, hay que volver a pasarlo por un filtro EPA para asegurarte que no estás contaminando el aire exterior con carga vírica, ¿no? Entonces, en las salas de infecciosos, antes de volverlo al exterior, se pone un filtro EPA, pero en lo que pueda haber en un aula, entiendo que es despreciable. Sí, preguntan por aquí también, Simón, que ¿cuál es la vinculación de la concentración de CO2 con la posibilidad de existencia del virus? Con la posibilidad ninguna. Con la posibilidad ninguna. El CO2 es uno de los componentes que exhalamos los humanos al respirar, ¿vale? Normalmente esa cantidad de CO2 está entre 12 y 20-25 litros de CO2, dependiendo de la actividad metabólica. Pero claro, lo que hacemos es medir los filtros EPA, los filtros de los cacharritos, estos purificadores, llevan normalmente un
un medidor que te da una luz verde o amarilla o tal, ¿no? Y te dicen, esto es la calidad del aire, y te dan una calidad que está basada en 5 indicadores, ¿vale? Pero es que esto ha existido siempre, lo que pasa es que ahora con el COVID pues parece que lo tenemos más. Esos indicadores son los compuestos orgánicos volátiles, la presencia de formaldehídos, las partículas sólidas de más de 2,5 micras, las partículas sólidas de más de 10 micras y la concentración de CO2. Y en función de esos 5 parámetros, el equipo hace una ponderación y te da una calidad del aire, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de todos estos compuestos que yo he nombrado, el único compuesto que de verdad es resultado de la exhalación de las personas es el CO2. Los demás, hay certificaciones americanas, como la certificación WELL, o todo esto viene de las certificaciones LEED y todo este tema, pero hay una que se llama la WELL, que habla de la calidad del aire interior y de la salubridad del aire, y se tienen en cuenta, ya se tienen en cuenta muchos parámetros, ¿vale? Como los formaldehídos, como los compuestos orgánicos volátiles, en algún caso el garradón, también lo habréis oído hablar, pero el que haya formaldehídos en una habitación, o el que haya compuestos orgánicos volátiles, o el que haya partículas en suspensión de 2,5 micras, desde el punto de vista del COVID es irrelevante. La calidad del aire puede ser mala porque hay presencia de alérgenos, de polen, porque no estamos filtrando el aire exterior, como dice el RITE, estamos abriendo la ventana y nos está entrando polen. Y eso es un contaminante. ¿Vale? A nosotros ahora y desde el punto de vista del COVID no nos importa que haya ese tipo de contaminantes, nos importa los efluentes humanos, ¿no? Y por eso se mide el CO2, porque es un buen indicador de los efluentes. El tema es que la persona que está fumando, la persona que tenemos aquí, no sabemos quién es. El humo se ve y se huele, pero el asintomático está emitiendo y no lo vemos ni lo olemos. Y sin embargo, después de un rato, el humo todavía está ahí dentro, ¿no? Y esto lo podemos medir con el CO2. ¿Vale? Al final, si ventilamos, no hay concentración de CO2, no hay concentración de nada, ni de alérgenos, ni de otro tipo de contaminante. Muy bien, Simón. Y yo creo que ya para terminar, eso sí, porque ya nos estamos de verdad que quedando sin tiempo y no querría extender, robarle más tiempo a Simón. Nos preguntan por la separación física o la separación mecánica que tendría que tener la rejilla de extracción y de impulsión en el sistema de ventilación para no recircular el aire. Bueno, pues eso lo marca el RITE, ¿no? Y está creo que en 2,5 metros o 3, ¿no? Entre una y la otra. No, eso es algo que ya está establecido, ¿no? Ya está establecido por la norma actual la separación que debería haber. Aquí no sé si el compañero lo dice porque yo en algún ejemplo lo he puesto demasiado junto. Bueno, pues ruego disculpéis el desliz, ¿no? Porque lo he hecho, en este caso de aquí están las dos compuertas juntas, ¿no? Pero bueno, en el documento de ATECIR se dice que, bueno, que pese a que está grafiado así, lógicamente esto debería tener una distancia entre una y la otra, ¿vale?